No morí en paz. Morí ahogándome en el frío suelo de mármol de mi propia casa, viendo cómo mi marido le ponía un anillo de diamantes a mi mejor amiga. Pero al cerrar los ojos por última vez, no encontré el infierno. Encontré la mañana de mi boda. Lo primero que sentí fue el aroma empalagoso y asfixiante de las rosas blancas. Me incorporé de golpe, mis pulmones buscando aire con desesperación. Me llevé las manos a la garganta, esperando sentir la quemadura del arsénico, el veneno que Marcos me daba en mi té cada noche desde hacía 2 años. Pero no había dolor, no había sangre en el mármol. Solo estaba el aire fresco de la suite del Palace, el suave murmullo del tráfico de la plaza de Cánovas del Castillo, varios pisos más abajo, y el inconfundible tacto de la seda cruda sobre el diván. Miré mis manos temblorosas. Estaban pálidas, perfectas, libres de las marcas de las vías intravenosas de mis últimas semanas en el hospital. Salí de la cama y me acerqué al espejo del tocador. La que me devolvía la mirada era Sofía Balbuena, con 26 años. Mis mejillas tenían el rubor de la juventud. Mis clavículas eran marcadas, pero sanas. Yo no era la mujer marchita y moribunda que había dado su último aliento. Mis ojos se fijaron en el reloj digital de la mesita. 14 de octubre de 2023. 8 de la mañana. Era el día de mi boda. Una risa histérica y aguda se escapó de mis labios. Resonó en la enorme suite. Dios, el universo o algún giro cruel del destino me había dado una segunda oportunidad. Había renacido el mismo día que comenzaba mi infierno. En mi vida pasada, caminé por el pasillo de la Catedral de la Almudena. Estaba completamente cegada por el amor, y le entregué el imperio de mi padre, Medios Balbuena, a Marcos Álvarez. Marcos era el forastero encantador y ambicioso. Me prometió protegerme tras la repentina muerte de mi padre. En su lugar, desmanteló mi vida sistemáticamente. Desvió la fortuna de mi familia y mantuvo una aventura repugnante con Laura Jiménez, mi dama de honor, la mujer a la que yo consideraba una hermana. El pomo de la puerta giró y contuve la respiración. ¿Sofía? Cariño, ¿estás despierta? La puerta se abrió y allí estaba ella, Laura. Resplandecía en su vestido de dama de honor verde esmeralda. Sostenía 2 copas de mimosa. Su pelo rubio estaba perfectamente ondulado. Su sonrisa era radiante y ensayada. Verla me revolvió el estómago. Recordé su expresión exacta mientras me veía morir. Bebía champán y se quejaba a Marcos de que mis jadeos arruinaban el momento. «¿Estás temblando?», dijo Laura, dejando las copas y acercándose con falsa preocupación. Sus manos frías agarraron mis hombros. «Cariño, son solo los nervios de antes de la boda. Marcos está abajo, caminando de un lado a otro. Te quiere muchísimo». Necesité cada gramo de autocontrol para no rodearle el cuello con mis manos. En su lugar, forcé una sonrisa frágil y creíble. «Estoy bien», susurré, con la voz sorprendentemente firme. «Solo estoy abrumada». «Es un gran día». «El más grande», murmuró ella, ajustando un mechón de mi pelo. «Hoy le entregas las riendas del imperio, señora Álvarez. Tu padre estaría muy orgulloso». Mi padre le habría disparado, pensé. «Laura, hazme un favor», le pedí, manteniendo un tono ligero. «¿Podrías bajar a recepción y confirmar el coche de mi abuela? Ya sabes cómo se pone si tiene que esperar». «Claro que sí, cielo». «Déjamelo a mí», me besó en la mejilla. Sus labios se sintieron como una araña en mi piel. Salió de la suite a toda prisa. En el segundo en que la puerta se cerró, la novia asustada desapareció. La Sofía renacida tomó el control. Tenía exactamente 3 horas antes de la ceremonia. 3 horas para desmantelar la vida que Marcos creía tener asegurada. Cogí mi teléfono y llamé al único hombre en Madrid lo bastante paranoico y despiadado para ayudarme: Arturo Ferrer, el viejo y fiel abogado de mi padre. Sofía ladró a Arturo al otro lado. «Si llamas para echarte atrás con el acuerdo prematrimonial, es tarde. Te dije que ese chico era un tiburón. No llamo por el acuerdo, Arturo. Llamo por la cláusula de contingencia en el testamento de mi padre.
La que afecta a las acciones con derecho a voto de Balbuena tras mi matrimonio. Hubo una pausa en la línea. Te escucho. Marcos cree que cuando diga sí, quiero, mi 51% pasará automáticamente a la sociedad conjunta que él gestiona. Quiero que redactes un poder irrevocable ahora mismo. Voy a transferir el control total de voto y la gestión operativa a Adrián Vega. Arturo casi dejó caer el bolígrafo. ¿Adrián Vega? Sofía. Vega Capital lleva 3 años intentando una OPA hostil sobre Medios Balbuena. Es el peor enemigo de Marcos. Se desprecian mutuamente. Exacto, dije, con la voz fría como el hielo. Adrián es un cabrón, pero es un cabrón honesto. Quiere que la empresa prospere porque eso llena sus bolsillos. Marcos quiere desangrarla. Prepara los papeles. Arturo, los quiero validados por el notario y listos para mi firma digital en 20 minutos. Si no está hecho, te despediré y lo haré en una servilleta. Estará hecho, dijo Arturo. Su tono cambió de displicente a ferozmente respetuoso. Feliz día de tu boda, Sofía. Colgué. El primer paso estaba completo. El ganso de los huevos de oro de Marcos estaba muerto. El segundo paso requería ensuciarme las manos. Fui al sillón donde Marcos había dejado su maletín de cuero la noche anterior. Dentro estaba su iPad. En mi vida pasada, respeté su privacidad hasta la exageración. En esta vida, conocía su contraseña. Era el cumpleaños de Laura. 0824. La pantalla se desbloqueó. Mi corazón latía con un ritmo frío mientras abría su álbum de fotos oculto y sus mensajes cifrados. La evidencia era abrumadora. Recibos de un ático alquilado a nombre de Laura. Miles de mensajes burlándose de mi ingenuidad. Y lo peor de todo, un vídeo de la noche anterior, la cena de ensayo, donde Marcos llevaba a Laura al guardarropa del hotel. La besaba profundamente, susurrando: «Solo 24 horas más, nena. En cuanto el anillo esté en su dedo, la empresa es nuestra. Y ella será solo un obstáculo que podemos eliminar fácilmente». Sentí náuseas, pero la rabia quemó las náuseas. Reenvié la carpeta entera a mi propio correo. Luego la descargué en un pequeño USB que llevaba en mi llavero. Llamé al coordinador de la catedral, un hombre encantador llamado Gerardo. «Gerardo, soy Sofía. Tengo una pequeña sorpresa para Marcos durante la ceremonia. Una presentación de nuestros mejores momentos. Te envío un mensajero con un USB. Dile a tu equipo audiovisual que lo prepare en las pantallas digitales tras el altar. No lo pongáis hasta que yo pida el micrófono». «Oh, qué romántico, señorita Balbuena. Considérese hecho». Dejé caer el teléfono en la cama y volví al espejo. Los maquilladores llegarían en 10 minutos. Miré a la chica vulnerable de ojos de cierva en el reflejo. La vi morir allí mismo, en el cristal, reemplazada por una mujer forjada en traición y fuego. Marcos Álvarez quería un día de boda memorable. Iba a darle uno que la ciudad nunca olvidaría. El interior de la Catedral de la Almudena era una obra maestra de vidrieras y techos abovedados. Estaba lleno con 500 personas de la élite de Madrid. El alcalde estaba en la tercera fila. Todo el consejo de administración de Medios Balbuena ocupaba los primeros bancos del lado del novio. De pie en el vestíbulo, escuchando los acordes del órgano, sentí una extraña calma. El pesado encaje de mi vestido de pronovias se arrastraba detrás de mí. Laura estaba a mi lado, ahuecando la cola con la dedicación de una sirvienta leal. «Estás impresionante», Sofía susurró, apretando mi mano. «Va a llorar cuando te vea». «Oh, te garantizo que llorará», repliqué, con una voz suave y melódica. Las enormes puertas de roble se abrieron. La congregación se puso en pie. Al final del largo pasillo estaba Marcos. Parecía sacado de un sueño cinematográfico. Un esmoquín de Hugo Boss a medida. Su pelo oscuro perfectamente peinado. Su mandíbula afilada y tensa. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, me ofreció esa sonrisa devastadora, la que solía debilitar mis rodillas. Ahora, todo lo que veía era al hombre que me había visto ahogarme en mi propia sangre. Agarré mi ramo de peonías blancas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos,
y comencé el largo camino hacia el altar. Cada paso se sentía como una marcha hacia el verdugo, pero hoy no era yo quien iba a perder la cabeza. Cuando llegué al altar, Marcos se adelantó y tomó mi mano. Su piel estaba cálida. Su tacto me revolvió el estómago. «Eres la perfección», murmuró, inclinándose para que solo yo pudiera oírle. «Tú también lo eres», mentí sin esfuerzo. El arzobispo comenzó la ceremonia. La misa tradicional se prolongó, una neblina de escrituras y oraciones. Estuve allí, interpretando a la novia serena. Pero bajo mi velo, mis ojos seguían cada microexpresión en el rostro de Marcos. Parecía increíblemente satisfecho. Parecía un hombre que ya había ganado la lotería. Finalmente, llegamos a los votos. La catedral cayó en un silencio reverente. Marcos entonó el arzobispo: «¿Aceptas a Sofía como tu legítima esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad?» «Sí», dijo Marcos en voz alta. Su voz resonó con perfecta convicción. Y Sofía el arzobispo se giró hacia mí. «¿Aceptas a Marcos como tu legítimo esposo, para amarlo, honrarlo y respetarlo?» El silencio en la sala se hizo más denso. Pasaron 5 segundos. Luego 10. Marcos apretó mi mano. Una sutil advertencia. Sofía susurró, un destello de genuina confusión rompiendo su fachada perfecta. Suavemente retiré mi mano de la suya. Le di la espalda y miré hacia los escalones del altar. «Laura», llamé. Mi voz sonó clara y fuerte en la catedral silenciosa. «¿Podrías subir un segundo?» Un murmullo recorrió los bancos. Laura parecía completamente desconcertada. Se aferró a su propio ramo mientras subía torpemente los escalones para situarse a mi lado. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», siseó Marcos por lo bajo. Sus ojos se desviaron hacia el Consejo de Administración. «No puedo hacer esto», Marcos dije. Lo suficientemente alto para que el micrófono del arzobispo lo captara. El sonido retumbó por los altavoces. Toda la catedral contuvo el aliento. «Sofía, cariño, solo estás nerviosa», dijo Marcos, intentando alcanzarme de nuevo. Su sonrisa ahora era forzada y llena de pánico. «Terminemos con esto. Dije que no puedo hacer esto». Tomé mi hermoso y extravagante ramo de peonías y prácticamente se lo lancé a Laura en el pecho. Ella retrocedió, atrapándolo por reflejo, porque le pertenece a ella. El rostro de Laura perdió todo el color. «Sofía, ¿qué? ¿Qué es esto?» «Llevas 2 años cogiéndole la mano por debajo de la mesa», Laura dije. Mi voz inquietantemente tranquila, amplificada por la acústica de la catedral. Supuse que también podrías cogérsela a la luz del día. Es agotador esconderse, ¿verdad? El rostro de Marcos pasó de la confusión al puro terror. «Sofía, para esto ahora mismo. Estás teniendo un ataque de nervios. Que alguien llame a un médico». «No necesito un médico, Marcos. Necesitaba un abogado». Y lo conseguí. Miré más allá de él, fijando la vista en la cabina audiovisual del balcón. Hice un gesto de cabeza, nítido y definitivo. Las 2 enormes pantallas digitales a los lados del altar, que debían mostrar nuestras iniciales, de repente cobraron vida. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Succionó el aire de la catedral. Proyectada en alta definición, estaba la grabación de seguridad del guardarropa de la cena de ensayo. El audio resonó en la iglesia. «Solo 24 horas más. Nena, en cuanto el anillo esté en su dedo, la empresa es nuestra. Y ella será solo un obstáculo que podemos eliminar fácilmente». El sonido de la voz de Marcos rebotó en las vidrieras. Fue seguido por una presentación de sus mensajes de texto, desplazándose agónicamente despacio. No puedo esperar a librarme de ella. El fideicomiso se desbloquea mañana. Ponte la lencería roja esta noche. El caos estalló. Las mujeres gritaron. Los hombres de las primeras filas se pusieron de pie, indignados. El alcalde parecía que iba a vomitar. La madre de Marcos se desmayó en el segundo banco. «Apagad eso», rugió Marcos. Su máscara encantadora se hizo añicos, revelando al animal desesperado que había debajo.
Se abalanzó hacia mí, pero dos de los padrinos, hombres con un mínimo de decencia, lo sujetaron por los brazos. «Maldita loca», gritó Laura, dejando caer el ramo mientras las lágrimas de humillación corrían por su rostro. Intentó correr, pero su tacón se enganchó en los escalones de mármol, cayó al suelo. Su vestido esmeralda se rasgó por la costura. Miré a Marcos, acercándome lo suficiente para que viera el vacío absoluto en mis ojos. «Creíste que podías desangrarme», Marcos dije, mi voz cortando a través de la multitud que gritaba. «Pero me subestimaste». «¿Estás arruinándonos?», escupió él, luchando contra los hombres que lo sujetaban. «Estás arruinando a Valbuena». «Oh, medios Valbuena está perfectamente a salvo», sonreí. Una sonrisa genuina y aterradora. «Revisa tu teléfono, cariño». La tinta se secó hace 10 minutos. Marcos liberó un brazo y sacó su teléfono del bolsillo del smoking. Sus ojos escanearon la pantalla. Leyó los correos urgentes del Consejo de Administración y del equipo legal. Derechos de voto transferidos. Control mayoritario cedido. Nuevo socio gerente. Adrián Vega. Vi el momento exacto en que su alma abandonó su cuerpo. La sangre desapareció de su rostro hasta que quedó del color de la tiza. Sus rodillas se doblaron, golpeando el altar de mármol con un ruido sordo. «Adrián Vega», susurró Marcos, ahogándose con el nombre como si fuera cristal. «No, no, no has podido. Destrozará la empresa. Me despedirá». «No te despedirá», corregí suavemente, inclinándome hacia su oído. «Te va a auditar. Cada cuenta en el extranjero, Marcos. Cada céntimo robado. Te va a enterrar bajo tantos litigios que no verás la luz del día en una década». Sí, me erguí, mirando al hombre que me había asesinado en otra vida. Ahora no era nada. Solo un estafador patético y roto, de rodillas. Me di la vuelta, recogí los bordes de mi vestido y comencé el largo camino de regreso por el pasillo. La multitud se abrió para mí como el mar rojo. Me miraban con un asombro atónito y aterrorizado. No lloré. No miré atrás. Salí por las pesadas puertas de roble de la catedral, hacia la luz, brillante y cegadora, del sol de Madrid, respirando el dulce aire de mi segunda vida. Eran solo las 11 de la mañana y el día no había hecho más que empezar. La caótica sinfonía del tráfico de Madrid contrastaba con el silencio de la catedral que acababa de dejar. No volví al hotel. Y ciertamente no fui al ático que se suponía que compartiríamos Marcos y yo. En su lugar, mi chofer se detuvo ante la elegante torre de cristal de Vega Capital. Me había cambiado en la parte trasera del coche. El pesado vestido de novia estaba metido en una bolsa de lona, reemplazado por un traje sastre de Adolfo Domínguez que guardaba en mi despacho. Necesitaba una armadura, no encaje. Cuando salí del ascensor privado en el piso 50, toda la planta ejecutiva se detuvo. La noticia de la boda roja en la Almudena ya se había extendido por internet. Los susurros me siguieron por el pasillo de mármol, pero mantuve la mirada al frente hasta que llegué al despacho de la esquina. Adrián Vega estaba esperando. Estaba apoyado en su escritorio, con un vaso de whisky en la mano, a pesar de ser apenas mediodía. Adrián era un depredador con un traje a medida. Mandíbula afilada, ojos grises y calculadores, y la reputación de desmantelar corporaciones sin pestañear. Habíamos sido rivales durante años. Ahora, él era mi espada. «Sofía Valbuena», dijo Adrián, su voz grave dominando la sala. Dejó el vaso y aplaudió lentamente. 3 aplausos lentos y resonantes. «Debo admitir que cuando tu abogado me llamó esta mañana con un poder irrevocable, pensé que era una trampa. Pero ver las imágenes de Marcos Álvarez, llorando en el altar en Twitter, magistral». «No he venido a por una crítica», Adrián dije, sentándome en la silla de invitados con una gracia deliberada. «He venido a ver la auditoría inicial». La sonrisa de Adrián se desvaneció, dando paso a un respeto genuino y peligroso. Deslizó una gruesa carpeta negra sobre el escritorio. «Tus instintos eran terriblemente precisos», dijo Adrián, tomando asiento frente a mí. «Llevamos 2 horas con un equipo de contables forenses revisando las cuentas conjuntas».
Marcos no estaba solo desviando fondos, te estaba desangrando. Creó 3 sociedades pantalla bajo una empresa llamada Proyectos Apex. ¿Adivinas qué nombre figura en el registro? Laura Jiménez, adiviné, sintiendo una fría punzada de vindicación. Bingo, asintió Adrián. Estaba desviando fondos operativos de Valbuena a Apex, preparando una transferencia masiva al extranjero programada para mañana por la mañana. En el momento en que vuestra boda se legalizara y tu fideicomiso se desbloqueara, iba a transferir 300 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán. Exhalé lentamente. Mis dedos trazaron el borde de la carpeta. En mi vida pasada, esa transferencia se realizó sin que nadie se diera cuenta. Fue el dinero que usó para sobornar al forense cuando mis órganos empezaron a fallar misteriosamente. Es torpe, murmuré. Era arrogante, corrigió Adrián. Pensó que tenía a una heredera ingenua bajo control. No esperaba que la heredera le entregara las llaves a un tiburón. Gracias a tu poder, congelé todos los activos vinculados a su nombre y a Valbuena. También me tomé la libertad de llamar al juez Herrero, un amigo personal, para emitir una orden judicial de emergencia. Marcos tiene 0 acceso a los fondos. Sus tarjetas de crédito personales están bloqueadas. ¿Y su precioso ático? El contrato de alquiler ha sido revocado. ¿Y Laura? Pregunté. Un oscuro escalofrío recorriéndome las venas. Adrián se rió. Un sonido oscuro y cínico. Las ratas huyen de un barco que se hunde. Sofía. En el momento en que mis abogados le notificaron su complicidad en fraude corporativo, intentó coger un vuelo a París. La policía portuaria la detuvo en el control del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, hace 20 minutos. Saltó una alerta de fraude. Ahora está cantando como un pájaro, culpando de todo a Marcos a cambio de inmunidad. Me recliné. Una sonrisa genuina tocó mis labios por primera vez desde que desperté en esta línea temporal. El tablero estaba dispuesto. Las piezas se habían movido exactamente como yo había calculado. Entonces, ¿cuál es tu jugada, Sofía? Adrián se inclinó hacia adelante, sus ojos grises clavados en mí. No solo has arruinado tu boda para salvar tu empresa, quieres destruirlo. ¿Por qué entregarme el control a mí? ¿Porque Marcos pasó 2 años haciendo creer a la Junta que yo era una niña frágil y emocional? Repliqué, mi voz escalofriantemente firme. Si hubiera intentado despedirlo yo misma, lo habría alargado en los tribunales, reclamando despido improcedente y disputas de bienes matrimoniales. Al entregarte el poder a ti, un tercero agresivo, se convierte en una OPA hostil. No puede luchar contra Vega Capital. Tú tienes el capital para aplastarlo en los tribunales. Adrián me estudió durante un largo momento de silencio. Eres una mujer aterradora, Sofía Valbuena. Espero ganar mucho dinero contigo. Envía la auditoría final al fiscal del distrito. Antes de la medianoche le ordené, poniéndome de pie. Quiero órdenes de arresto para mañana por la mañana. La tormenta llegó a Madrid poco después de las 2 de la madrugada. La lluvia azotaba los ventanales de la casa de mi familia en el barrio de Salamanca. Estaba sentada en la oscuridad, envuelta en una manta de cachemir, con una taza de té. No podía dormir. Los dolores fantasma del envenenamiento por arsénico todavía me atormentaban. El fantasma de una muerte que había sido borrada, pero no olvidada. Observé los relámpagos iluminar el horizonte de la ciudad, esperando. Exactamente a las 4:17 de la mañana, sonó el interfono. Pulsé el botón para activar la cámara. De pie, en la verja de hierro forjado, empapado por la lluvia helada, estaba Marcos. Daba pena. El impecable smoking estaba empapado y manchado de barro, el pelo pegado a la frente y la cara magullada, probablemente por un altercado con un camarero cuando su tarjeta fue rechazada. Cogí el auricular. ¿Qué quieres, Marcos? Sofía, su voz se quebró, desesperada e histérica. Sofía, por favor, tienes que dejarme entrar. Por favor, cariño. No tengo a dónde ir. Abrí la verja. No por piedad, sino porque quería mirarlo a los ojos para el acto final. 1 minuto después, la puerta principal se abrió. Mi guardia de seguridad,
Un exmarine corpulento llamado Méndez sujetaba a Marcos por el cuello de su chaqueta arruinada. Lo arrojó al vestíbulo de mármol. Marcos se puso de rodillas, temblando violentamente. Sofía sollozó, mirándome mientras yo bajaba la gran escalera. Me quedé 3 escalones por encima de él, mirando a la criatura patética, que una vez fue mi verdugo. Laura me ha dejado, balbuceó, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su cara. Se llevó el dinero de la caja fuerte. Me ha dejado fuera. Mis tarjetas no funcionan, Sofía. Mis cuentas están congeladas. Los abogados de Adrián Vega me han bloqueado el acceso al edificio. Tienes que parar esto. Ya has dejado claro tu punto. Lo siento, ¿vale? Lo siento mucho. No sientes haberme traicionado. Marcos, dije. Mi voz apenas un susurro, resonando fríamente en el gran vestíbulo. Solo sientes que te hayan pillado antes de que el cheque se cobrara. No. Te quiero, se arrastró hacia adelante, intentando alcanzar el bajo de mis pantalones, pero Méndez intervino. Plantó una bota pesada en el pecho de Marcos para mantenerlo a raya. Marcos jadeó, mirándome con ojos salvajes e inyectados en sangre. Fue Laura. Ella me sedujo. Me manipuló. No significó nada. Sofía, soy tu marido. Nunca firmamos el certificado, Marcos. No eres nada para mí, bajé los últimos escalones, deteniéndome a centímetros de su cara. Dime, Marcos, cuando llegáramos a las Maldivas para nuestra luna de miel, ¿ibas a empezar con el arsénico entonces? ¿O ibas a esperar a que volviéramos a Madrid? El aire en la habitación pareció congelarse. La respiración de Marcos se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La desesperación frenética fue reemplazada por un terror puro y primario. La sangre desapareció de sus labios. ¿Cómo lo sabía? La pregunta gritaba en su rostro. Era el único secreto que no había escrito en un mensaje. El único plan que no había compartido con Laura. El veneno que había investigado cuidadosamente en la web oscura, esperando ser usado. ¿Cómo?, logró decir, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Sé exactamente lo que eres, susurré, inclinándome. Sé sobre el polvo que compraste. Sé lo que se siente cuando tus pulmones dejan de funcionar. Y sé que vas a pasar el resto de tu miserable vida pudriéndote en una caja de hormigón. Preguntándote cómo lo descubrí. Las sirenas sonaron a lo lejos, cortando el sonido de la lluvia. Las luces rojas y azules intermitentes comenzaron a reflejarse a través del cristal de la puerta. La conexión del fiscal de Adrián había funcionado rápido. No. No, Sofía. Por favor, gritó Marcos mientras los fuertes golpes de la policía resonaban en la puerta. No puedes hacer esto. Haré lo que sea. Abre la puerta. Méndez, ordené. 2 inspectores entraron en el vestíbulo. La lluvia goteaba de sus abrigos. ¿Marcos Álvarez?, preguntó el inspector principal, mostrando el mandamiento judicial. Queda detenido por orden del juzgado de guardia, acusado de delito societario, apropiación indebida y estafa. Levántese. Marcos luchó. Se revolvió y gritó mi nombre, mientras le ponían los brazos a la espalda y le colocaban las frías esposas de acero en las muñecas. Me quedé perfectamente quieta, viendo cómo lo arrastraban hacia la tormenta helada. Sus gritos resonaron en la calle, cada vez más débiles, hasta que la pesada puerta de roble se cerró de golpe, sellándolo fuera de mi vida para siempre. Mientras el coche de policía desaparecía, mi teléfono vibró. Era Arturo. Sofía, su voz sonaba grave. Hay algo más que debes saber. ¿Qué ocurre? La cláusula de contingencia en el testamento. No la activaste tú esta mañana. Tu padre la dejó preparada hace 3 años. Él ya sabía la clase de hombre que era Marcos. Dejó todo listo, esperando el día en que tú misma te dieras cuenta. Colgué el teléfono. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. No era de tristeza, sino de un amor profundo y eterno. No había sido solo mi venganza. Había sido el último acto de protección de mi padre. Marcos está sentado en un rincón, meciéndose. Susurra para sí mismo, perdido en la locura. ¿Cómo lo sabía? El arsénico. Nadie lo sabía. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Cómo? Caminé hacia los ventanales,
y abrí las pesadas cortinas de terciopelo. La tormenta finalmente amainaba. A lo lejos, sobre los picos del horizonte de Madrid, una delgada y brillante franja dorada comenzaba a perforar la oscuridad. Era el amanecer. Respiré hondo, llenando mis pulmones perfectamente sanos. El olor a rosas blancas había desaparecido, reemplazado por el olor limpio y fresco de la lluvia. Yo era Sofía Balbuena. Era dueña de mi imperio. Era dueña de mi vida. Y por primera vez en 2 vidas, estaba verdaderamente viva. La venganza de Sofía no fue solo un acto de justicia, sino un renacimiento forjado en el fuego de la traición. Una historia donde la inteligencia y la memoria son las armas más letales. Si esta historia de poder, karma y redención te ha mantenido en vilo, demuéstralo con un me gusta y compártela. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Ahora, te preguntamos, ¿qué fue para ti lo más satisfactorio de la caída de Marcos? Cuéntanoslo en los comentarios. La segunda historia, el sobre con relieves dorados, se deslizó de mis dedos temblorosos. Antes de que siquiera tocara el suelo de caoba, mi hermanastra lo arrebató. Yo me quedo con el heredero de los de la Fuente. Carla sonrió con suficiencia, reclamando el contrato matrimonial que prometía una riqueza infinita. Yo solo sonreí, ocultando una verdad brutal. Acababa de ofrecerse voluntaria para casarse con un monstruo. El denso olor a cera de limón y a los caros puros cubanos de mi padre me llenó los pulmones. Jadeé, llevándome las manos a la garganta. Esperaba sentir el agarre aplastante de los dedos de Tristán de la Fuente rompiéndome la tráquea, pero en su lugar solo sentí la suave seda de mi propia blusa. El pulso me martilleaba salvajemente contra la clavícula. El aire no era el del sótano húmedo y helado de la finca de la Moraleja, donde acababa de dar mi último aliento. Era cálido. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de la biblioteca de mi padre, en nuestro ático del barrio de Salamanca. Parpadeé, y la desorientación me golpeó como una ola violenta. El antiguo reloj de pie del rincón sonó suavemente. La fecha en su esfera marcaba el 14 de octubre de 2019. Tenía 22 años otra vez. Era el día de la elección. Mi padre, Ricardo Acosta, estaba de pie detrás de su enorme escritorio de roble. Parecía años más joven que el hombre arruinado y quebrado que era cuando morí. A su lado estaba Beatriz, mi madrastra, con los labios fruncidos en esa familiar línea condescendiente. Y allí, justo delante de mí, estaba su hija, Carla. Sobre el escritorio, entre nosotras, había 2 cajas de terciopelo. Dentro de ellas descansaba el destino de las hijas de los Acosta. Un destino, destinado a ser intercambiado para salvar el imperio inmobiliario de mi padre. En la caja de la izquierda yacía el sol de los de la Fuente, un broche de diamantes impresionante que servía como el legendario amuleto de la suerte de esa familia. Aceptarlo significaba aceptar una propuesta de matrimonio de Tristán de la Fuente, el chico de oro de la alta sociedad madrileña, un multimillonario de las finanzas tecnológicas con una sonrisa que encantaba a políticos y estrellas de cine. En la caja de la derecha había un pesado y deslucido anillo de sello de plata. Pertenecía a Damián Herrera. Damián era el hijo ilegítimo y exiliado de la dinastía Naviera Herrera. Vivía en las sombras, dirigiendo una firma de capital privado de fama despiadada desde un edificio fortificado en el distrito de Arganzuela. La prensa rosa lo llamaba la gárgola de la bolsa. Se rumoreaba que un brutal accidente de coche lo había dejado horriblemente desfigurado y violentamente inestable. En mi primera vida, mi padre había empujado el sol de los de la Fuente hacia mí. Sofía es mi hija biológica, había argumentado, ignorando las lágrimas de furia de Carla. Los de la Fuente exigen a la verdadera heredera. Carla puede casarse con el bastardo de los Herrera. Yo había llevado ese sol de diamantes como una medalla de honor. Había caminado hacia el altar con un vestido de alta costura, deslumbrando al mundo con mi afortunada captura. La máscara tardó exactamente 3 días en caerse. Tristán de la Fuente no era multimillonario.
Su empresa era una cáscara vacía. Una sofisticada estafa Ponzi al borde del colapso. Pero mucho peor que sus finanzas era su mente. A puerta cerrada, Tristán era un sociópata sádico. Controlaba lo que comía, con quién hablaba y cuándo se me permitía dormir. Cuando la CNMV finalmente empezó a investigarlo, su paranoia se volvió violenta. Me encerró en el sótano de su finca. Mi último recuerdo de esa vida fue el olor de su colonia Tom Ford Oud Wood mezclado con ginebra. El frío suelo de hormigón y el agónico chasquido de mi cuello mientras silenciaba a su mayor carga. Mientras tanto, Carla, obligada a casarse con el monstruo de Damián Herrera, se pasó los siguientes 5 años llorando a la prensa sobre su desgracia. Finalmente abandonó a Damián cuando él cayó enfermo, fugándose con un vividor francés. Ella nunca supo la bala que había esquivado. Hasta ahora. Bueno, Sofía. La voz de mi padre me devolvió bruscamente al presente. Estaba señalando las 2 cajas. Los de la fuente han dejado claro que te prefieren a ti. Es el mayor honor que nuestra familia podría pedir. Antes de que pudiera abrir la boca, Carla se abalanzó. Su mano de manicura perfecta se disparó. Sus dedos se cerraron alrededor del sol de diamantes como una víbora atacando a su presa. Se lo llevó al pecho, con los ojos brillando con una codicia desesperada y maníaca. «No», dijo Carla, con la voz temblorosa pero desafiante. «Yo me quedo con Tristán». Mi padre se quedó helado, su rostro enrojeciendo de ira. «Carla, deja eso». Los de la fuente pidieron a Sofía. «No puedes simplemente. ¿Por qué no?» Beatriz dio un paso adelante, flanqueando inmediatamente a su hija. Su voz goteaba una razón venenosa. «Ricardo, sé práctico. Sofía es demasiado blanda, demasiado frágil para el intenso escrutinio público de ser la señora de Tristán de la Fuente. Carla se desenvuelve bien en el foco mediático. Ella tiene la gracia y las habilidades sociales para manejar la alta sociedad. Sofía los avergonzaría en una semana». Beatriz me miró con una sonrisa empalagosamente dulce. Además, Damián Herrera necesita una esposa tranquila y obediente que no se interponga en su camino. Sofía es perfecta para eso. Todos ganamos. Mi padre parecía indeciso. Necesitaba ambas dotes de 50 millones de euros para salvar Inmobiliaria Acosta. No le importaba quién se casara con quién, siempre y cuando los cheques se hicieran efectivos. Me miró, esperando que luchara, que llorara, que tuviera una rabieta por perder al soltero más codiciado de España. En su lugar, una profunda y aterradora calma me invadió. Miré a Carla. Estaba agarrando ese broche de diamantes con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me miraba con una sonrisa triunfante, convencida de que acababa de robarme mi futuro de cuento de hadas. «No tienes ni idea», pensé. Reprimí la risa oscura y amarga que me arañaba la garganta. «Acabas de suplicar por un asiento en primera fila para el infierno». «Ella tiene razón», dije. Mi voz era inquietantemente firme, resonando claramente en la silenciosa biblioteca. Mi padre parpadeó. «Carla es mucho más adecuada para Tristán de la Fuente», continué, sosteniendo la mirada de Carla. «No soñaría con interponerme en el camino del amor verdadero. Yo me quedaré con el señor Herrera». Extendí la mano y cogí con calma el pesado anillo de sello de plata. Estaba frío al tacto, anclándome a la realidad. Carla se burló, pensando claramente que estaba ocultando un corazón roto. «No te preocupes, Sofía. Me aseguraré de enviarte un trozo de la tarta de bodas, suponiendo que tu nuevo marido te deje salir de la mazmorra en la que viva». «Gracias, Carla», respondí, mi voz suave, casi un susurro. «Te deseo exactamente la vida que te mereces». Las siguientes 6 semanas fueron un circo. El compromiso de Carla con Tristán de la Fuente dominó el ciclo de noticias. La revista Hola publicaba actualizaciones diarias sobre sus pruebas de diamantes, los viajes en jet privado a París y las lujosas fiestas celebradas en su honor. Tristán interpretó a la perfección el papel del multimillonario enamorado. Mostraba su característica sonrisa encantadora para las cámaras mientras Carla se aferraba a su brazo, irradiando una superioridad petulante. Cada vez que me veía en casa,
Se aseguraba de quejarse en voz alta de lo agotada que estaba de tanto lujo. Yo la ignoraba. Estaba ocupada preparándome para un futuro muy diferente. A diferencia de Tristán, Damián Herrera no enviaba flores. No llamaba. Durante 3 semanas, mi única comunicación fue a través de su equipo legal, terriblemente eficiente. Finalizaron el férreo acuerdo prenupcial y la transferencia de fondos que salvó la empresa de mi padre. Luego, un martes lluvioso, un elegante todoterreno negro y blindado llegó a mi casa. El conductor me entregó un acuerdo de confidencialidad y una sola tarjeta con una dirección en Madrid. La sede de Damián no era un reluciente rascacielos de cristal en el Paseo de la Castellana. Era una enorme y brutal nave industrial en el borde de un polígono. La seguridad era más estricta que la del Pentágono. Me escoltaron a través de 3 controles biométricos antes de llevarme a una oficina minimalista y diáfana con vistas a las grises y revueltas aguas del río. De pie junto a la ventana, de espaldas a mí, estaba mi futuro marido, señorita Acosta. Una voz profunda y resonante retumbó en la cavernosa sala. Se dio la vuelta, y por primera vez en cualquiera de mis vidas, vi a la gárgola de la bolsa. La prensa había mentido. No estaba horriblemente desfigurado. Era imponente, medía fácilmente 1,90 m, con una constitución ancha y poderosa, más propia de un luchador de peso pesado que de un ejecutivo. Tenía el pelo oscuro y espeso y unos llamativos ojos gris pálido que se clavaron en los míos con una intensidad inquietante. Tenía una cicatriz, una línea pálida y dentada que recorría el lado izquierdo de su mandíbula. Desaparecía en el cuello de su traje de carbón hecho a medida. Eso no lo convertía en un monstruo. Lo hacía parecer un hombre que había sobrevivido a una guerra y había ganado. «Señor Herrera», dije, manteniéndome firme. No me inmuté, no aparté la mirada. Un atisbo de sorpresa cruzó sus rasgos estoicos. Caminó hacia mí, moviéndose con una gracia silenciosa y depredadora. Se detuvo a unos metros, estudiando mi rostro como si buscara el terror que estaba tan acostumbrado a ver en los demás. «Seré breve», dijo Damián, su tono plano y puramente transaccional. «Sé que su padre la vendió para cubrir sus deudas. Tengo una reputación que cultivo con cuidado. La gente piensa que soy un criminal violento y desequilibrado. No lo soy, pero no los corrijo porque el miedo es bueno para mi negocio». Metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un sobre grueso y lo arrojó sobre la mesa de cristal entre nosotros. Dentro hay un pasaporte nuevo, una cuenta bancaria en Gibraltar con 5 millones de euros y la escritura de una villa en la Toscana. Damián declaró con frialdad. La deuda de su padre ya está pagada. Si sale por esa puerta ahora mismo, coja el sobre. No volverá a saber de mí. Y será libre de este acuerdo. Me quedé mirando el sobre. En mi vida pasada, este era el tipo exacto de salvación por el que había rezado cada noche atrapada en el sótano de Tristán, pero miré a Damián Herrera. Vi la rígida tensión en sus hombros, el profundo aislamiento en sus ojos grises. Esperaba que yo huyera. Creía que era indigno de ser amado, un monstruo obligado a comprar una novia que inevitablemente escaparía con disgusto. No cogí el sobre. En lugar de eso, di un paso adelante. «No busco un salvador, Damián», dije con una voz firme y directa que lo sorprendió. «Busco un socio, alguien que entienda lo que es ser subestimado. Acepto este matrimonio porque necesito un aliado, no una vía de escape». El silencio se extendió entre nosotros, denso y eléctrico. Damián me miró, sus ojos helados buscando en mi rostro cualquier indicio de engaño. Al no encontrar ninguno, un cambio lento, casi imperceptible, se produjo en su postura. La rigidez absoluta se suavizó una fracción. «No es lo que esperaba», murmuró. «Usted tampoco», respondí. Nos casamos 2 semanas después en una ceremonia austera y tranquila en un juzgado privado de Madrid. No hubo cámaras, ni vestido de alta costura, ni recepciones lujosas. Yo llevaba un sencillo traje de seda blanco. Damián llevaba un esmoquín negro que se ajustaba a su enorme cuerpo a la perfección. Cuando deslizó la pesada alianza en mi dedo,
Sus manos estaban sorprendentemente cálidas y su tacto fue increíblemente suave. Esa noche, en lugar de encerrarme en una mazmorra, me llevó a un impresionante y soleado ático en el centro. Había comprado discretamente el apartamento de al lado, derribado los muros y construido para mí una ala privada, completa con una enorme biblioteca y un estudio de arte. De alguna manera, había descubierto mi abandonada pasión por la pintura. «Tu espacio es tuyo», me dijo Damián esa primera noche, de pie en el umbral de mi suite. «Nunca entraré sin tu permiso. Tienes libertad absoluta, Sofía. Mi fortuna es tuya. Mi protección es tuya. Me costó todo mi esfuerzo no romper a llorar. Después de una vida de terror, me había casado con el diablo, solo para descubrir que era el ángel guardián más feroz que podría haber pedido. Un mes después, las realidades contrapuestas de las hermanas Acosta finalmente chocaron. Carla y Tristán organizaban una enorme gala benéfica de verano en la finca de los de la Fuente en Sotogrande. Era mi primera aparición pública como la señora de Damián Herrera. Cuando Damián y yo entramos en el gran salón de baile, toda la sala guardó un silencio sepulcral. Las élites de la sociedad se apartaron como el mar rojo, aterrorizadas por el hombre gigante y con cicatrices a mi lado. Pero mientras caminaba, con mi brazo firmemente entrelazado con el de Damián, me sentí invencible. Llevaba un vestido carmesí hecho a medida que se ceñía a mis curvas. Goteaba diamantes impecables y discretos de la cámara acorazada de los Herrera. Desde el otro lado de la sala, Carla nos vio. Inmediatamente arrastró a Tristán hacia nosotros, ansiosa por presumir de su victoria. Estaba envuelta en alta costura dorada, prácticamente vibrando con una energía maníaca. «Sofía, Damián», gorjeó Carla, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado fuerte. «Me alegro de que hayáis podido salir de vuestra guarida para pasar la noche. ¿Cómo va, la vida doméstica?» «Es maravillosa, Carla». Sonreí suavemente. Tristán dio un paso adelante, mostrando sus dientes blancos y perfectos. «Herrera, me sorprende que te presentes en un evento de caridad. Normalmente eres tú quien arruina las vidas de la gente para la que recaudamos fondos». Damián ni siquiera parpadeó. Miró a Tristán como un león mira a un insecto ruidoso e irrelevante. «De la Fuente, veo que sigues usando la dote de tu esposa para financiar tus montajes de relaciones públicas. Esperemos que la CNMV no mire demasiado de cerca la lista de invitados». La sonrisa perfecta de Tristán vaciló por una fracción de segundo. Un destello de pánico genuino cruzó sus ojos antes de enmascararlo con una risa. Pero yo no estaba mirando a Tristán, estaba mirando a Carla. A pesar del sofocante calor de julio, Carla llevaba un vestido con mangas largas y ajustadas de encaje que le llegaban hasta los nudillos. Mientras se llevaba la mano al cuello para ajustarse el collar de diamantes, el encaje se movió 1 milímetro. Se me cortó la respiración. Asomando por debajo de la gruesa capa de corrector de alta gama en su muñeca, estaba el borde morado y amarillo, repugnantemente familiar, de un hematoma con forma de dedo. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Carla. Por un segundo fugaz y horrible, la arrogancia petulante desapareció. Fue reemplazada por un terror profundo y hueco, el mismo terror exacto con el que yo había vivido en mi vida pasada. El amuleto de la suerte que había robado ya empezaba a quemarla viva, y mientras la mirada de Tristán se deslizaba desde Damián para posarse directamente en mí, un brillo oscuro y obsesivo centelleó en sus ojos. Se dio cuenta al instante de que yo no era la chica rota y acobardada que mi familia decía que era. Yo estaba radiante, era poderosa, y Tristán de la Fuente no odiaba nada más que algo hermoso que no podía controlar. La mañana después de la gala, llegó el primer ramo. Era un arreglo masivo y ostentoso de lirios blancos, las mismas flores que Tristán me había obligado a llevar en nuestra boda en mi vida anterior. Fueron entregados en el vestíbulo seguro de nuestro edificio con una nota escrita en su elegante y amplia caligrafía. Para la hermana que se escapó. «Tenemos que hablar. No las tiré». Llevé la nota directamente al despacho de Damián. Mi marido estaba sentado detrás de su escritorio de caoba revisando los informes trimestrales de su empresa.
Levantó la vista, sus ojos gris pálido evaluando la tarjeta que coloqué frente a él. Una quietud peligrosa y helada se apoderó de sus anchos hombros. No gritó ni exigió explicaciones. Simplemente pasó el pulgar por el borde dorado del papel. Tristán de la Fuente está jugando un juego muy peligroso, murmuró Damián, su voz mortalmente silenciosa. Se acercó a mi equipo de seguridad de abajo. Intentó sobornarlos para conseguir tu horario diario. Se negaron, por supuesto. Se está desmoronando, dije, hundiéndome en el sillón de cuero frente a él. Carla es una carga para él. Es exigente, ruidosa y constantemente llama la atención. Tristán necesita un control absoluto para mantener su fachada. Piensa que yo soy el premio dócil y obediente que se perdió. Damián me miró, su mirada suavizándose casi imperceptiblemente. Eres muchas cosas, Sofía. Dócil no es una de ellas. Sonreí. Una expresión genuina y cálida que todavía me sorprendía cuando sucedía. En el santuario del mundo de Damián, mi miedo estaba siendo reemplazado lentamente por una determinación férrea. Damián, necesito decirte algo. El grupo de la Fuente no solo está mal gestionado, es un fraude, una estafa Ponzi masiva y hueca. Su director financiero, Guillermo Ríos, está ocultando los déficits, usando sociedades pantalla en Gibraltar. Están usando el capital de nuevos inversores para pagar la deuda mezanine. El ceño de Damián se frunció. No preguntó cómo sabía yo esos secretos corporativos tan profundamente enterrados. Había aprendido en los últimos meses que mis instintos eran terriblemente precisos. En su lugar, simplemente abrió una nueva terminal en sus monitores. Si eso es cierto, dijo Damián, sus dedos volando sobre el teclado. Todo el imperio de la Fuente está construido sobre cristal. No haría falta mucho para hacerlo añicos. Entonces compremos el martillo, respondí con frialdad. Durante los siguientes 2 meses, la firma de Damián inició una adquisición fantasma. Operando a través de fideicomisos ciegos, Damián comenzó a comprar silenciosamente la deuda del grupo de la Fuente a prestamistas secundarios en pánico. Mientras tanto, la desesperación de Tristán aumentaba. Sus intentos de contactarme se volvieron imprudentes. Teléfonos de prepago deslizados en los bolsillos de mi abrigo en almuerzos benéficos. Correos electrónicos encriptados enviados a mis antiguas cuentas. Y luego estaba Carla. La brillante fachada del matrimonio de la Fuente se estaba resquebrajando violentamente. Todo culminó en la gala anual del Museo Metropolitano a principios de octubre. Carla llegó del brazo de Tristán, pero la chica vibrante y arrogante que había arrebatado el amuleto de la suerte había desaparecido. Estaba dolorosamente delgada. Sus ojos se movían nerviosamente por la sala, estremeciéndose cada vez que Tristán cambiaba de peso. Yo estaba de pie cerca del ala egipcia con Damián cuando Carla se excusó abruptamente y prácticamente corrió hacia el baño de señoras. Le di a Damián un breve asentimiento y la seguí. Dentro del lujoso baño de mármol, Carla se aferraba al borde del lavabo, jadeando en busca de aire. Su pesado collar de diamantes colgaba como un grillete. «Carla», pregunté en voz baja. Se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Cuando vio que era yo, una mezcla tóxica de humillación y resentimiento cruzó su rostro. «¿Qué quieres, Sofía? ¿Vienes a regodearte? ¿A presumir de tu marido multimillonario y bruto?» «No tengo que regodearme», dije, apoyándome en el marco de la puerta. Solo quería saber si el sol de los de la Fuente valió la pena. El labio inferior de Carla tembló. Instintivamente se llevó la mano al cuello alto de su vestido. Un intento desesperado de ocultar los hematomas amarillentos de su cuello. «Tú no sabes nada. Tristán está bajo mucha presión. La CNMV le pisa los talones. La junta directiva lo está amenazando. Solo tiene mal genio, eso es todo. Te encierra en el sótano cuando haces demasiadas preguntas, ¿verdad?», pregunté, mi voz bajando a un susurro. Carla se congeló. La sangre desapareció por completo de su rostro. «¿Cómo? ¿Cómo podrías saber eso?» «Déjalo, Carla», dije, sintiendo una extraña punzada de lástima por la chica que había cambiado su vida por la mía.
Antes de que decida que eres una carga que no puede permitirse. No puedo. Sollozó. El dique finalmente se rompió. Mi padre vinculó los últimos activos de la familia al nuevo proyecto tecnológico del Grupo de la Fuente. Si Tristán cae, lo perdemos todo. Y Tristán me dijo que si intento irme, me matará. Lo dice en serio, Sofía. Es un monstruo. Pasó junto a mí, huyendo de vuelta a la gala, eligiendo la jaula dorada sobre la ruina pública. La vi irse, sabiendo que el final del juego finalmente estaba aquí. Tristán estaba acorralado. Y un sociópata acorralado es más letal que nunca. El clímax llegó precisamente un año después del día de la selección, en una lluviosa tarde de jueves en Madrid. Con el respaldo discreto de Damián, había inaugurado mi primera exposición de arte en solitario en una galería exclusiva del barrio de las Letras. La sala estaba abarrotada de críticos, compradores y élites de la alta sociedad. Damián se había alejado para atender una llamada urgente del director de la CNMV, Javier Fuentes, el hombre al que habíamos estado filtrando en secreto los libros de contabilidad manipulados de Guillermo Ríos durante semanas. Yo estaba de pie ante mi cuadro principal, una representación oscura y abstracta de una mansión gótica en llamas, cuando sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Olí la colonia Tom Ford Oud Wood antes incluso de que hablara. Es una obra violenta para una chica tan dulce. La voz de Tristán ronroneó directamente en mi oído. Me giré lentamente. Tristán de la Fuente estaba allí, con un aspecto completamente desquiciado. Su pelo, normalmente impecable, estaba desaliñado. Sus ojos, inyectados en sangre y maníacos. La encantadora fachada se había derretido por completo, dejando solo el núcleo podrido del hombre que me había asesinado. «No estás invitado aquí, Tristán», dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. Se rió, un sonido agudo y chirriante. Se acercó más, acorralándome contra la pared, tratando de usar su altura para intimidarme. «Tu padre cometió un error. Se suponía que eras mía, Sofía. Carla es inútil. Llora. Se rompe. Es patética. Pero tú me miras con absoluto desafío. Debería haberme quedado contigo. No podrías haberme manejado». Respondí con frialdad. Su mano se disparó, sus dedos clavándose con una dureza dolorosa en mi antebrazo. El fantasma de mi vida pasada gritó, el pánico amenazando con ahogarme, pero no rompí el contacto visual. «Te voy a sacar de aquí», siseó Tristán, apretando su agarre. «Mi jet privado está listo. La empresa está teniendo algunos problemas de liquidez temporales. Vamos a desaparecer un tiempo. Vendrás conmigo, Sofía. Damián ni siquiera notará que te has ido. Suelta a mi esposa». La voz retumbó en la galería como un trueno. Tristán dio un respingo, girando la cabeza bruscamente. Damián estaba de pie a unos metros. No estaba flanqueado por guardias de seguridad. No lo necesitaba. La pura y aterradora magnitud de su presencia hizo que toda la galería cayera en un silencio sepulcral. Los invitados retrocedieron, sintiendo la energía letal que irradiaba la gárgola de la bolsa. Tristán se burló, aunque su mano temblaba ligeramente en mi brazo. «Apártate, Herrera. Este es un asunto de familia». Damián dio un solo paso, medido, hacia adelante. «Quita tu mano de ella, de la Fuente. No lo pediré 2 veces». Tristán bufó, tratando de mantener su arrogante bravuconería. «¿O qué? ¿Me pegarás delante de todos estos testigos?» «Adelante. Será un gran titular mañana». «No necesito pegarte para destruirte», dijo Damián en voz baja. Sacó su teléfono del bolsillo y pulsó un solo botón. Miren las pantallas. Sobre el mostrador de recepción de la galería, un gran televisor que mostraba un canal de noticias financieras cambió de repente de una pausa comercial a una alerta de última hora. El titular en rojo en la parte inferior de la pantalla decía: «La UDEF registra el Grupo de la Fuente. El CEO Tristán de la Fuente, imputado por fraude masivo y estafa piramidal». La mandíbula de Tristán se desencajó. Miró la pantalla con absoluto horror mientras se reproducían imágenes de agentes de policía sacando cajas de discos duros de su reluciente sede corporativa.
Guillermo Ríos cantó hace una hora, dijo Damián, su voz resonando con una finalidad absolutamente aplastante. Entregó todos los discos encriptados al director Fuentes. Pero esa no es la mejor parte, Tristán. ¿Sabes quién es el dueño de los 80 millones de euros de deuda mezanín que apalancaste desesperadamente el mes pasado? Tristán se volvió lentamente hacia Damián, con el rostro ceniciento. Yo sí. Damián sonrió, una fría y depredadora muestra de dientes. Herrera Capital lo compró todo, lo que significa que soy el dueño de tu empresa. Soy el dueño de tus áticos. Soy el dueño del jet privado del que acabas de presumir. No tienes absolutamente nada. La ilusión del sol de los de la fuente se había hecho añicos. Tristán soltó mi brazo, tropezando hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. No, no, eso es imposible. Me tendiste una trampa. Me tendiste una trampa, gritó, abalanzándose salvajemente hacia Damián. Damián ni siquiera se inmutó. Mientras Tristán cargaba, 2 agentes de paisano salieron de entre la multitud de asistentes, derribando a Tristán al pulido suelo de hormigón. Tristán se revolvió y gritó, escupiendo viles amenazas psicóticas mientras le ponían las esposas y lo arrastraban fuera, hacia la lluvia torrencial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé frotándome el antebrazo, con el corazón latiéndome en el pecho. No de miedo, de una liberación absoluta e intoxicante. El monstruo estaba muerto, el ciclo estaba roto. Damián se acercó a mí. Su aterradora aura se desvaneció en el segundo en que sus ojos se encontraron con los míos. Tomó suavemente mi brazo, su enorme pulgar trazando las marcas rojas que Tristán había dejado. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ahora sí, susurré. Él asintió, pero había una vacilación en su mirada. Sofía, hay algo más que debes saber. Sacó una tablet de su maletín y me mostró un antiguo archivo, un dossier que había estado compilando en 2019. Recibí pistas anónimas sobre el fraude de la fuente. La prueba definitiva llegó el día que moriste. Conduje hasta la finca en La Moraleja para advertirte. Su voz se quebró por un instante. Llegué 15 minutos tarde. Las lágrimas nublaron mi vista. No era una coincidencia. No era el destino ciego. Incluso en mi otra vida, él había intentado ser mi salvador. Él siempre había sido mi ángel guardián. En las semanas siguientes, la familia Acosta enfrentó su propio juicio. Como mi padre había vinculado su capital restante a la empresa tecnológica fraudulenta de Tristán, Inmobiliaria Acosta colapsó de la noche a la mañana. Mi padre y Beatriz se vieron obligados a vender el ático del barrio de Salamanca y mudarse a un humilde piso de alquiler en Vallecas. Carla se quedó sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Despojada del apellido de la fuente, humillada a escala nacional y profundamente traumatizada, solicitó el divorcio. Lo último que supe es que trabajaba como recepcionista en una empresa de relaciones públicas de nivel medio, aprendiendo la dura realidad de la vida que tan desesperadamente había tratado de evitar. Había agarrado el amuleto de la suerte, solo para descubrir que era un ancla maldita que la arrastró al abismo. En cuanto a mí, no miré atrás. Estaba de pie en la amplia terraza del ático, contemplando el brillante horizonte de Madrid. Unos brazos fuertes y cálidos me rodearon la cintura, atrayéndome hacia un amplio pecho. Apoyé mi cabeza en el hombro de Damián. Había renacido en una pesadilla, vendida a un monstruo, y se esperaba que me rompiera. En cambio, me había casado con el diablo oculto, que resultó ser mi ángel guardián, y juntos habíamos conquistado el mundo. ¿Te ha encantado esta dramática historia de renacimiento, venganza y romance inesperado? Si el triunfo de Sofía sobre Tristán y su increíble viaje con Damián te mantuvieron al borde del asiento, por favor, dale al botón de me gusta. No olvides compartir este video con tus amigos amantes del drama de alto voltaje y suscríbete a nuestro canal para más historias serializadas y emocionantes. Deja un comentario abajo contándonos qué te pareció La Gárgola de la Bolsa. Hasta la próxima.